Qué prudente os veo con la mascarilla. Muy buenos días a todos y a todas. Me acompaña la senadora Eva Granados, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, una querida compañera, que vamos a hacer un día de trabajo con el grupo parlamentario y también esta tarde una jornada en relación con el tercer sector en estos momentos de cambios tan profundos que afectan a todos y a todos. Y quería aprovechar para esta rueda de prensa primero para hacer una reflexión. Creo que ayer lo estuvimos debatiendo en el Parlamento, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Quiero expresar desde aquí una vez más una idea que creo que es absolutamente imprescindible siempre, pero mucho más ahora, en tiempos de tempestad, en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados. Queda muy bien lo de decirle a la gente lo que quiere oír. Esto de ir todo el día diciéndole a todo el mundo lo que quiere oír está muy bien, pero no necesariamente eso es lo mejor para un país o es lo mejor para una colectividad, ¿no? Creo que en estos momentos más que nunca hay que arrimar el hombro todos y la idea que tenemos que trasladarle a los ciudadanos es que de esto vamos a salir si todos y cada uno de los miembros del grupo social, los ciudadanos y las ciudadanas, hacemos bien lo que también nos corresponde, ¿no? O sea, en estos tiempos en los que, y lo hemos analizado en algunas ocasiones, todo el mundo exige, y es normal que todo el mundo exija, tenemos que ser conscientes que quien tiene la obligación de redistribuir la riqueza tiene que tener medios para poderlo hacer, y los medios son los ingresos y los ingresos son los impuestos, ¿no? O sea, mantener al mismo tiempo, como ha hecho el Partido Popular y como ayer hizo también Ciudadanos, mantener al mismo tiempo que hay que darle a todo el mundo todo lo que pide, pero que además de todo eso hay que bajar los impuestos, es sencillamente imposible. Tú no puedes estar resolviendo la gravísima crisis que hemos tenido en el transporte en el mes de marzo, poniendo mucho dinero encima de la mesa para poderlo resolver y simultáneamente a eso decir que los españoles paguemos mucho menos impuestos, porque no es posible. O no es posible hacer frente a una pandemia tan enorme como la que hemos tenido sin que los gobiernos tengan la capacidad de poder hacer una distribución adecuada de los recursos económicos, ¿no? Yo comprendo que queda mejor el que en estos momentos el que le diga a la gente lo que quiera oír, pero estos no son momentos de eso, son momentos también de apelar a la conciencia colectiva, de la necesidad de que cada uno, en función de nuestras posibilidades, contribuyamos a hacer posible el que se pueda cubrir las necesidades que el conjunto de los españoles y de las españolas puedan tener en estos momentos, ¿no? Y también quiero insistir mucho, y ayer lo decía bien claro, porque lo hemos dicho en el pasado y lo voy a seguir manteniendo ahora, en un país no tributan los territorios, tributamos las personas. Tributamos las personas. Y en ese sentido, estarnos todo el día comparando los unos con los otros, de quién, sin tener en cuenta las situaciones de partida, creo que es un error. Creo que tenemos que apelar mucho más a lo que podemos aprender los unos de los otros que estar mirándonos de reojo todo el día, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? Y por último, y en relación con la visita de ayer de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, pues redoblar la apuesta por el Plan Integrado de Energía y Clima y la apuesta por las energías renovables. Todo lo que podamos hacer en medio estará muy bien. Las medidas de bajar los impuestos de la electricidad, intentar un acuerdo para topar el gas, todo eso está muy bien. La solución se llama energía renovable. La solución definitiva se llama energías limpias y energía barata, porque renovable, limpio y barato son sinónimos, en este caso cuando estamos hablando de energía, ¿no? Por lo tanto, creo que nos planteó ayer en las reuniones que tuvimos con ella que habrá a lo largo de los próximos meses nuevas subastas de energía
renovables y tendremos, por tanto, la oportunidad de seguir apostando por ellas. Tenemos en este momento ya más de 4.000 megavatios instalados. Somos ya el 26% del total de la energía fotovoltaica que se produce en España y eso está generando un proceso de industrialización en paralelo, puesto que las industrias lo que vienen es a buscar energía más barata, ¿no? Ayer ya algunos de los principales proyectos que tenemos entre manos pues ya han enviado al Ministerio de Hacienda e Incentivos Regionales sus proyectos para poder tener las correspondientes ayudas. Todo eso está siendo posible porque hay energías renovables que son energías limpias y que son energías más baratas, ¿no? Y este es un escenario que no podemos perder de vista porque va a ser clave en el desarrollo de los próximos años. El cambio que se va a producir, que se está produciendo en nuestra tierra, va a venir de la mano de algo que hace 10 años ni imaginábamos, que era del cambio energético que se produce a partir del Plan Integrado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y como hijo mayor y como hijo predilecto, el Plan Extremeño de Energía y Clima. Y por mi parte nada más, y le dejo a Eva la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos vosotros para atender esta comparecencia. La verdad es que es la primera visita que hago como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y estoy muy contenta de poder estar aquí en Extremadura y de contar con Guillermo Fernández Vara y con los compañeros del partido y de las instituciones que me acompañan. Estamos en un día de trabajo, estamos conociendo cuáles son las buenas prácticas que se llevan a cabo aquí en Extremadura y que podemos extrapolar, porque al final cuando hablamos de cogobernanza, cuando hablamos del entendimiento y de la colaboración entre los diferentes niveles de las administraciones, entre gobiernos, entre comunidades autónomas y ayuntamientos, yo también quiero incorporar en esa cogobernanza a las cámaras legislativas y concretamente al Senado, que es la Cámara Territorial, que es donde podemos trasladar entre los diferentes grupos territoriales y grupos parlamentarios qué es lo bueno de cada uno de los territorios. El presidente lo decía, estamos en un momento difícil, en un momento de extrema complejidad y, por lo tanto, hay que ser muy claro y muy directo. Yo tengo solamente 4 cosas que trasladarles, pero querría pues ser también rápida y trasladarles, en primer lugar, y lo decía también el presidente, hay 2 maneras de gestionar los momentos difíciles. Hay 2 maneras de atravesar crisis. Y estoy convencida que hacerlo con diálogo, hacerlo desde la colaboración y hacerlo desde la unidad es la manera de llevar al país a los éxitos y es la manera de llevar al conjunto de la sociedad a superar como mejor se pueda las diferentes vicisitudes. Este Gobierno ha superado, estamos ya estos días sin mascarilla, superado la pandemia y eso ha sido posible gracias a la unidad a nivel europeo y gracias también a la colaboración entre las diferentes administraciones a nivel de España. Y, lamentablemente, no hemos podido contar con el principal partido de la oposición que ha ido poniendo palos a las ruedas en esa gestión de la pandemia. Y ahora atravesamos una nueva situación complicada y con una gran incertidumbre que supone esa guerra a las fronteras de Europa. Y en este caso también el Gobierno ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas. Quiero recordar las propuestas que desde la Junta de Extremadura se hicieron en relación a las medidas de mejora de la situación del campo, de la agricultura, de la ganadería. Se ha contado también con los agentes sociales y la semana que viene vamos a tener la convalidación de ese Real Decreto que moviliza 16.000 millones para los próximos meses y que tienen en cuenta de qué forma los sectores, las empresas y las familias que están siendo más perjudicados por las consecuencias de la guerra de Ucrania van a tener ayudas, bajadas de impuestos y van a tener avales y créditos. Y esas 2 maneras de entender la gestión política pasa porque hemos tenido esos acuerdos con los agentes sociales, hemos tenido esos acuerdos con comunidades autónomas, tenemos acuerdos también con grupos parlamentarios, pero lamentablemente también el principal partido de la oposición
todavía es hora que nos diga si está de acuerdo en que se aumente un 15% el ingreso mínimo vital, si está de acuerdo en que se inviertan más de 1.000 millones en el sector de los transportes, por poner dos ejemplos, o que haya ayudas directamente al sector de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. Y creo que esas dos maneras de entender la política y de entender los momentos complicados cristaliza en propuestas concretas. El presidente hablaba ahora del tema de los impuestos, ¿no? El Partido Popular siempre tiene una fácil solución para todo, que es bajar los impuestos, cuando sabemos que los impuestos sirven para que los servicios públicos de aquellos que no tienen nada más que su salario puedan funcionar, o simplemente sirvan también para esas ayudas que por otro lado se piden. Bueno, pues el señor Feijóo nos ha dicho no hace mucho que hay que desindexar las pensiones, que las pensiones no se pueden actualizar con el índice de precios al consumo. Es decir, que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados no hace mucho y que no contó con el voto favorable del Partido Popular es la receta que tienen en el caso de que gobiernen. Ya sabemos con quién, con sus socios, que son Vox. Y es lo que hay que poner encima de la mesa y trasladarle al conjunto de la ciudadanía. Estamos ante dos maneras de gestionar la crisis y lo importante es si salimos todos, si salimos juntos y si no tenemos al frente un Gobierno que está penalizando a aquellos que pueden pasarlo peor. Y esa es la propuesta que tenemos en estos momentos por parte de la derecha. También trasladarles, ayer estuvo el presidente del Gobierno en Kiev, estuvo visitando Ucrania. Yo creo que un país asolado por la guerra, tengo la certeza que el viaje del presidente representó la razón y también la emoción de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas que vemos, pues eso, un país desolado, y que vemos también las consecuencias que tiene eso en nuestro país. Vamos a esperar la semana que viene, se convalida ese Real Decreto. Queremos pensar que el Partido Popular va a dejar de poner palos en las ruedas y que va a arrimar el hombro por una vez, porque España lo necesita. Tenemos que trabajar con determinación y con unidad, y es imprescindible para tirar adelante en un momento tan importante de incertidumbre y que hay familias que lo están pasando mal. Y, por último, quiero también decir, estamos en una jornada de trabajo, vamos a hacer una interparlamentaria, luego vamos a tener una reunión de trabajo también con las entidades del tercer sector. Para nosotros es muy importante la colaboración con el tercer sector. Extremadura es ejemplo en eso. Hace ya muchos años que hay una mesa de diálogo entre las entidades del tercer sector y el Gobierno. Creemos que la cogobernanza también pasa por ahí, por el trabajo compartido entre la Administración, entre los Gobiernos y las entidades sociales. Y es importante que sigamos colaborando, porque justamente son las entidades sociales las que saben, las que pueden diagnosticar y las que pueden acceder a paliar las situaciones que tienen muchas personas que lo están pasando mal. Acabo trasladándoles, como portavoz socialista del Grupo en el Senado, que Extremadura está en las mejores manos, que los senadores extremeños están haciendo una fantástica labor en el Grupo Parlamentario Socialista, y que esa cogobernanza y esa alineación entre el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de España nos demuestra a todos que se puede trabajar a la vez lo importante y lo urgente, que se puede estar con la necesidad concreta del agricultor en este momento, la familia que tiene un ingreso mínimo vital y que tiene que ser aumentado, y a la vez, como decía el presidente, con las transformaciones que necesitamos para hacer esa transformación ecológica, esa transformación digital y para combatir temas tan importantes como puede ser la despoblación. Y ahora estoy a su disposición también por si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Una pregunta que tengáis sobre esto, sobre cualquier cosa? Muy bien. Pues muchísimas gracias.